a la clase. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por recordarme. Bien, entonces dicho eso, ya está en el chat, ¿cierto? Este link. Recuerden ingresar con su nombre, ingresen con el nombre que quieran, siempre y cuando no sea despectivo o tenga alguna grosería. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿cierto? Bien. Entonces vayan ingresando, vamos a dar unos 5 minutitos para que vayan ingresando. Yo mientras voy acá a configurar esto. Listo, ya Mm, entré. Bien, perfecto. Entonces, como les iba comentando, chicos, el gran problema que pasó fue que la civilización occidental, cuando colonizó acá en América, ¿cierto? Se llevó como todas las riendas del asunto, ¿cierto? Literalmente trajeron muchas enfermedades, lo cual disminuyó considerablemente la población de habitantes de América, ¿cierto? Eso tampoco podemos decir que fue algo intencional, ¿cierto? Yo Sino que tenía es algo... memoria si leo en el auto. entonces no lean el auto, porque ya sea por las imágenes, no sé cómo ayudarla a Eileen en ese tema. Pero no se preocupe que igual voy a estar publicando el tema de esta presentación acá en esta publicación. Deme un segundo, lo hago al tiro. Entonces ahora tengo esto como alumno, ahora abro esta nueva ventana. Vayan ingresando, chicos y chicas, por favor. Recuerden que el link ya se encuentra dentro. Bien, ya tenemos 10 ingresados, pero en la clase somos 27, así que me faltan todavía algunos. Vayan ingresando, por favor. Mientras yo voy a estar haciendo esto acá. Si yo acá comparto esto, lo comparto acá. Bien. Esto ahora lo comparto. Esta es, ¿cierto? Sí. Ok, ya. Entonces, ahora sí, comenzamos con esta nueva actividad, ¿cierto? Unidad 4. Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana. Dos puntos, civilizaciones de América. Bueno, estas pirámides que tenemos acá, ¿cierto? Son pirámides del Antiguo Egipto, pero es debido a la presentación. Pero, por ejemplo, esta que tenemos acá sí es una pirámide azteca, ¿cierto? Y está construida con un bonito proverbio azteca que dice, es una aspiración. Hacer que algo bello que no existía exista por mí. Miren qué cosa más bella, miren qué cosa más romántica y miren qué cosa más comercializable también, ¿cierto? Porque si yo creo algo que vende dinero para el público, también puede ser algo bello, no solamente para la humanidad, sino que también para mi crecimiento económico. Pero también puede ser muchas cosas, puede ser el crecimiento espiritual, también puede ser el crecimiento personal, ¿cierto? Lo importante es tratar de hacer algo, ¿cierto? Crear algo que sea para mí bello y que por lo tanto, y que no existía, ¿cierto? Y que ahora exista por mí, lo considero un lindo proverbio que heredamos de nuestra tradición, de nuestros pueblos precolombinos. Recuerden que cuando yo hable de pueblos precolombinos, me refiero principalmente a los pueblos que estuvieron antes de 1452, ¿cierto? Los pueblos aztecas, inca y maya, ¿cierto? Que eran los grandes pirámides fundamentales. Y bien, dicho esto, eh, los españoles y los europeos en sí, en esta época, decían que ellos venían acá a colonizar porque querían sacarnos de la barbarie. Y coloco comillas, ¿cierto? Ellos venían a civilizar a nuestra población, ¿cierto? Pero yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven este... Oh, perdón, se me olvidaron los objetivos de aprendizaje primero. Vamos con los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad? El primero, el principal es el objetivo de aprendizaje número 16. Los otros dos que tenemos acá son objetivos secundarios, pero que igual es importante y también vamos a tenerlos en consideración. El OA 16 dice, reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones, tanto la maya, la azteca, la inca, la griega, la romana y también la europea. ¿Sí? Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca e identificar aquellos elementos que persisten hasta el presente, ¿cierto? Como por ejemplo, las palabras que utilizamos en delante, ¿cierto? Pero también existen otras cosas, como por ejemplo la fiesta de la tirana en el norte, es una tradición que se hereda de nuestros pueblos nativos americanos, ¿cierto? El Día de los Muertos en México, por ejemplo, también es algo que se hereda de la tradición precolombina, ¿cierto? Y ese es uno de los objetivos de esta unidad, ¿cierto? Reconocer formas de convivencia y conflictos entre culturas entre las civilizaciones estudiadas y debatir sobre la importancia que tienen al respecto, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Porque, vamos chicos, 600, 700 años de historia nos han enseñado de que es importante respetar a nuestros pueblos originarios, también es importante respetar a los otros pueblos que no son pueblos nativos de acá de América, y también es importante la resolución de conflictos de forma pacífica. Por ejemplo, me explico. Supongamos que yo no quiero vivir, por ejemplo, en una ruca, ¿sí? Yo no quiero vivir en una ruca, me gusta cómo vivo en mi casa. Pero eso no quiere decir
que yo voy a obligar a personas mapuches que quieran vivir en una ruca a que no vivan en una ruca, ¿cierto? Y a la inversa, ¿cierto? Ellos como pueblo mapuche tampoco me pueden obligar a mí a vivir en una ruca, ¿cierto? Lo importante de esto es que ambos tengan el derecho de elegir y que el Estado tenga un rol subsidiario, es decir, un rol de mantenimiento en ambas partes, ¿cierto? Tanto en la ruca del mapuche, tanto como en la casa del chileno Álvaro, ¿sí? Eso es lo importante, ¿cierto? Esa es la resolución pacífica de conflictos, que ambos tengan el mismo derecho y la misma libertad de elegir dónde viven y cómo lo hacen. Lo mismo con la salud, lo mismo con la educación, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que queremos enseñar un poco y promover en esta unidad, ¿ok? Perfecto. Ahora sí, ¿qué visión del mundo se transmitió en América? Como yo les estaba contando, cuando llegaron acá los europeos, querían implementar, querían civilizar a nuestra población, ¿cierto? Querían sacarlos de la barbarie, porque para ellos veían que la gente que habitaba este pueblo era gente mucho más arcaica, muchos bárbaros, ¿cierto? Estaba como retrocedida en el tiempo. Estaba como retrocedía en el tiempo. Lo que ellos quizás no supieron apreciar y no supieron ver fue que quizás estas poblaciones eran mucho más amigables con el medio ambiente. Nuestras civilizaciones europeas tenían una conexión, una cosmovisión con la naturaleza mucho más desarrollada que los europeos, que ellos habían enfocado en el desarrollo tecnológico, en la implementación de nuevas técnicas de producción, etcétera. Y vamos, yo no, con esto no estoy diciendo que uno sea mejor que la otra, simplemente estoy diciendo que los españoles y los europeos se enfocaron en este tipo de desarrollo, en el desarrollo de la vela, en el desarrollo de los barcos, etcétera. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Y acá en América se desarrollaron mucho más las técnicas de cultivo con el medio ambiente, por ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que uno sea mejor que la otra, simplemente que las dos existieron, ¿correcto? Pero ahora yo les pregunto a ustedes, si los europeos, si los españoles decían que nosotros éramos pueblos bárbaros, ustedes al ver estas imágenes, ¿consideran que somos pueblos bárbaros? No. No, No, ¿cierto? Simplemente son prácticas que probablemente chocaron a los españoles, los choquearon, ¿cierto? Dijeron, oye, esto es tan diferente a mí, esto es tan alejado de lo que yo tenía entendido como civilización, que son un pueblo bárbaro, ¿cierto? Entonces es súper importante igual diferenciar estas cosas y darnos cuenta también de esto, ¿cierto? Ahora bien, también es innegable de que estos pueblos originarios sacrificaban a gente, ¿sí? Hacían sacrificios al dios Sol, hacían sacrificios para que la tierra tuviera mejores condiciones de vida. No obstante, a la gente que sacrificaban era gente que había robado, gente que había asesinado, gente que de alguna manera debían ser Tenía castigados, crímenes. gente que había hecho crímenes, exacto, Lucas. Y por ejemplo, en el Código chileno esto no está establecido, pero hay algunos países que sí admiten la pena de muerte para ciertos delitos, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos alejaría mucho de esta cosmovisión que tenían estos antiguos pueblos originarios con el tema de los sacrificios. Lo que sí, estos tipos, al ver que hacían sacrificios, lo consideraban, ¿cierto?, algo bastante bárbaro y algo bastante condenable, ¿cierto?, sobre todo dentro de los dogmas cristianos, dentro de los dogmas católicos. Pero insisto, yo acá lo que veo en estas tres imágenes son diferencias, son culturas que, y los tipos en verdad lo consiguieron, porque vamos chiquillos, que si nosotros vemos estas imágenes, nosotros no nos sentimos tan identificados con ellas, ¿cierto? Nosotros vemos al pueblo inca, vemos al pueblo maya, vemos al pueblo azteca y quizás no nos sentimos tan relacionados con ellos. Por eso decimos que la civilización europea, que la civilización occidental ganó en la lucha cultural contra el resto de estas civilizaciones, ¿cierto? El hecho de que nosotros, o que a gran porcentaje de nosotros nos pase que ver estas imágenes no nos haga sentirnos identificados con estos pueblos, da cuenta de que quiénes fueron los que ganaron la lucha cultural acá en América, ¿ok? Para bien o para mal, pasó así, hay que aceptarlo y nunca de alguna manera decir, oye, que esto está mal, que estas tradiciones están mal. No, ambas deben ser rescatadas y ambas deben ser dignas de ser mencionadas y aprender de las dos, ¿cierto? Eso es lo importante, sobre todo en un mundo que ya estamos mucho más, ¿cómo decirlo? Enraizados con el medio ambiente, ¿cierto? Relacionados con el medio ambiente. Bien, dicho eso, vamos a pasar a responder unas preguntitas, ya que están, que tienen como relación el texto que tenemos acá a continuación, ¿ok? ¿Alguien se ofrece a leer? yo. Ya, Maximiliano, No, por yo favor. no. ¿Por qué no? ¿Qué le pasó? Ya, bueno. Ya, Espérate, lea. déjame apagar el aire.
Lea el primer párrafo solamente, ¿ya? Ya. Dice aspectos generales sobre la cosmovisión. Dice las metáforas con no sé qué dice ahí, pero me cuesta caleta. Las metáforas cosmovisionales. Esa cosa y mitológicas fueron siempre y lo seguirán siendo resultado de la estrategia existencial de los pueblos que en su marcha hacia una situación mejor generan maneras de ver e interpretar tanto al universo circundante Ujú. como los ¿Cómo? acontecimientos y cambios sustanciales de la sociedad. Ya. Los fines implícitos de estas creaciones, cuyo origen generalmente se pierde en el tiempo, son la cohesión de la sociedad que produce su identidad, la calidad de vida y el progreso. Ya. Es esta la razón más profunda y legítima por la que a lo largo de miles de años en un mismo continente, esta razón discontinua o escalonada fueron cristalizando diferentes experiencias culturales en íntima relación con el ecosistema. Exacto, muchas gracias Maximiliano. Yo les estaba relatando, ¿cierto? Como les estaba contando, esto fue lo que pasó, ¿cierto? Que la identidad, que la calidad de vida y el progreso que ocurrió acá en América Latina era en función del ecosistema y por lo tanto, por eso es que la cosmovisión se fue generando de esta forma, ¿cierto? Porque que hicieran sacrificios humanos es algo malo, correcto, pero que la sacrificaran a la gente que había cometido delitos, ¿no le quería enseñar algo al resto de la sociedad? Por supuesto que sí, ¿cierto? Les quería decir, oye, si haces esto te va a pasar esto, ¿cierto? Porque le estás haciendo daño a la comunidad, le estás haciendo daño a toda la sociedad como un ecosistema, como una cosmovisión gigante. ¿Ok? Acción y consecuencia. Acción y consecuencia, exacto. Seguimos leyendo, sigo yo. Entonces, las cosmovisiones y los sistemas míticos religiosos producidos por los pueblos no constituyen un depósito preexistente que se copie o se herede recopilado en algún libro, ¿cierto? No es algo que se lea en el libro, sino que son tradiciones que pasan de boca en boca, ni el contenido de alguna verdad absoluta, ¿cierto? En boca, eso no quiere decir que es una verdad absoluta, sino que son el resultado de una lenta creación de los hombres para dar coherencia y sentido a su existencia en un determinado tiempo y lugar. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué hago esto? ¿Por qué me está pasando esto? Son respuestas que los seres humanos hemos tratado de resolver durante toda nuestra existencia. Ellas aseguran pautas o estrategias de convivencia, principios éticos y respeto a las organizaciones sociopolíticas y al medio ambiente, manantial de estos recursos que nos otorga la Tierra, ¿cierto? Cuando esta producción falta o se traba por cualquier circunstancia, como es el caso de América desde 1492, los pueblos y su cultura y su cohesión, ¿cierto?, pierden fuerza, desaparecen en cuanto el fenómeno social protagonista del devenir histórico. Es decir, que el pueblo que llega domina o de alguna manera controla al pueblo que ya estaba. O puede que también ocurra lo contrario, ¿cierto? Pero en el caso de América ocurre que el pueblo que llegó colonizó al otro. La producción cultural milenaria, específicamente cosmovisiones, mitos y religiones de estos pueblos aniquilados por la invasión, como por ejemplo el azteca y el inca, no es tenida en cuenta por considerársela todavía primitiva y salvaje al margen de esta supuesta verdadera historia, ¿cierto? Que fue la que llegó desde Europa, ¿cierto? La religión católica, nuestro idioma que hablamos, ¿cierto? Fueron los dominantes y fueron los que primaron de alguna forma u otra, ¿cierto? Entonces, las cosmovisiones, mitos y religiones de nuestro continente, las que fueron arrasadas y las que de alguna manera sobrevivieron, constituyen aspectos vertebrales de la cultura actual. Eso es importantísimo, pero esto también. Pero no son dogmas que se deban imponer, ¿cierto? Encierran valores humanos en tanto estrategias de vida de los pueblos que las crearon y como tales merecen el respeto, tanto o más que las foráneas, a pesar de que estas foráneas parezcan ser perfectas y estructuradas y que éstas también parezcan dignas de nuestro análisis. ¿Ok? Esa es la cita. Clara, vamos a responder ahora las preguntas. ¿Ok? La pregunta número 1 dice así. Según el texto, ¿qué aspectos forman parte de una cosmovisión?
según el texto, ¿qué aspectos forman parte de una cosmovisión? Em, Rocío, ¿tú crees que la respuesta número A sea la correcta? Dice, son y siempre serán la estrategia existencial de los pueblos. No. ¿Por qué crees que esa no es la correcta? No sé. Efectivamente, no es la correcta, ¿cierto? Porque, ojo, que nos dice acá qué aspectos forman parte. Y en esta respuesta número A no están definiendo aspectos, sino que están diciendo que son y siempre serán la estrategia existencial de los pueblos, ¿sí? Pero esos son aspectos, no, es una aseveración lo que tenemos en la pregunta número A. Nicolás Basualto, la B dice la cohesión de la sociedad, su identidad, la calidad de vida y el progreso. ¿Podría ser estos los aspectos que forman parte de una cosmovisión? Nicolás. No Nico, lo ¿me sé, escuchas? ¿Aló? no lo sé. Pero, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que la cohesión de la sociedad, la identidad y la calidad de vida y su progreso forman parte de una cosmovisión? ¿Qué es para ti una cosmovisión de partida? Primero que nada, no sé qué es eso. Ya. Súper importante porque aquí estaba el aspecto, la definición de una cosmovisión. Aspectos generales sobre la cosmovisión. Las metáforas cosmovisionales y mitológicas fueron siempre y lo seguirán siendo el resultado de la estrategia existencial de los pueblos que en su marcha a una situación mejor generan maneras de ver e interpretar tanto el universo circundante como los acontecimientos y cambios sustanciales de la sociedad. Por ejemplo, algunos decían que el calendario maya llegaba hasta el 2012 porque su cosmovisión del mundo llegaba hasta esa época, ¿sí? Para ellos, el mundo se iba a acabar en el 2012, y para nosotros eso también generó un verdadero problema, ¿cierto? Porque estábamos todo el 2012 así como, ah, no, el mundo se va a acabar, y toda la cuestión que iba a caer la embarrada, al final no pasó nada, ¿cierto? Pero para los mayas, en su cosmovisión, esto iba a pasar, y es porque ellos tratan de darle respuesta a las cosas, ¿se entiende? Ellos tratan de darle una Una visión. respuesta estimada, que aunque no sea cierta, es una respuesta. Es una respuesta exacta, que trabaja en función de lo que quiere el pueblo de ellos en ese momento, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esas cosas formen parte de una cosmovisión de la sociedad, ¿ok? Entonces, definido cosmovisión. La respuesta correcta, veamos, la C dice, son las características económicas de los pueblos. ¿Los cosmovisión es la característica económica de los pueblos? Nope. No tiene nada que ver la economía con la cosmovisión, ¿cierto? Es algo netamente cultural, algo netamente tradición, ¿cierto? Una tradición no necesariamente tiene que ser económica. D. Son las herramientas tecnológicas sociopolíticas de los hablantes angloamericanos. Tampoco, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos inferir algo, es que la única respuesta que nos está dando aspectos, ¿cierto? La única respuesta que nos dice unos aspectos es la B, ¿cierto? Por lo tanto, por descarte podría ser esa, pero también es la respuesta que encontramos acá en el texto, ¿cierto? Donde dice, esta es la razón más profunda y legítima por la que a lo largo de los miles de años, un mismo continente en forma discontinua y escalonada fueron cristalizando diferentes experiencias culturales, ¿cierto? Los fines implícitos son eh, la cohesión de la sociedad, su identidad y la calidad de vida y el progreso, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta sería ¿qué aspectos forman parte de una cosmovisión? Los aspectos que forman parte de una cosmovisión son la cohesión de la sociedad, su identidad, su calidad de vida y su función de progreso, ¿ok? Seguimos. En función de lo que acabamos de leer, también tenemos esta segunda pregunta, que dice así, ¿cuál es la importancia actual, ojo, actual, de las cosmovisiones americanas? La importancia actual de las cosmovisiones americanas es que son un pilar fundamental de los sistemas políticos de los pueblos. ¿Qué creen ustedes? Yo Son digo que es la C. Ya, pero vayamos pregunta por pregunta, Lucas. ¿Podría ser las cosmovisiones americanas un pilar actual de nuestros sistemas políticos? No. No, ¿cierto? No, Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un derecho jurídico heredado de las cosmovisiones americanas. al Nosotros final lo hicimos de los españoles. Al final somos de los españoles. ¿Nosotros sacrificamos gente al dios Sol cuando estos cometen un delito? Bueno, antes No, sí, pero ahora no.
Antes sí, ahora no, ¿cierto? Por lo tanto, no puede ser la importancia actual esto, ¿cierto? Ya, correcto, eso queda descartada. ¿Qué dice la D? Afectan a sectores tan importantes como la salud, educación y viviendas. ¿Afectan a dichas cosas las cosmovisiones americanas? Nuestro sistema de No, salud, nuestro sistema de No. salud se basa Creo. en... Es que esto es algo absolutamente debatible, porque nuestro sistema de salud se basa en el paradigma científico, ¿cierto? En los grandes descubrimientos que ha hecho la ciencia a lo largo de los años, y eso es independiente del país que provenga, ¿cierto? Pero, por ejemplo, siempre se ha dicho que hay muchos saberes tradicionales de la cultura mapuche, muchos saberes así como medicinales. las plantas medicinales. Exacto, pero nosotros no podemos asegurar un sistema de salud basándonos en eso, ¿cierto? Yo personalmente prefiero que el sistema de salud se base en la ciencia, se base en los resultados analíticos que han tenido a lo largo de los años dichos productos científicos, dichos productos farmacéuticos. A pesar de que uno puede criticarle lo que muchas cosas a esta industria de la farmacia, sí es cierto que la calidad de vida ha incrementado considerablemente, y eso es innegable, ¿ok? Lo mismo con la educación y las viviendas, ¿cierto? Uno debería tener la libertad de elegir la vivienda donde quiere vivir y la educación que quiere recibir, pero eso no implica que tenga que estar como pilar fundamental, ¿cierto?, en la educación de todos los chilenos y en la vivienda de todos los chilenos. Seguimos. C dice, son columnas vertebrales de las sociedades actuales, ya, pero no deben ser dogmas que se deban imponer. Yo creo que esta es la respuesta más cercana a lo que decía en el texto, ¿cierto? Porque de alguna forma u otra estamos todos de acuerdo con que la cultura mapuche no debe ser eliminada, sino que debe estar ahí y que debe ser importante, pero tampoco debe ser lo que prime, ¿cierto? El chileno, tanto como el mapuche, deben tener el mismo derecho. El problema es que en la actualidad el mapuche no tiene tanto derecho como el mapuche. O sea, perdón, el mapuche no tiene tanto derecho como el chileno. Entonces, eso es lo que se está buscando un poco de igualar con algunas normas políticas que quieren hacer, como por ejemplo la paridad de género, como por ejemplo la paridad de representantes del pueblo mapuche en la Cámara de Diputados, ¿ok? Y la D dice, en la actualidad no se encuentran rasgos de las cosmovisiones americanas. Eso es falso, ¿cierto? Nosotros sabemos, como las palabras que utilizamos al comienzo de esta clase, ¿cierto?, que sí se encuentran algunas palabras utilizadas dentro de nuestro propio idioma, ¿ok? Bien, dicho eso, entonces, estamos listos con las preguntas. Seguimos. ¿Cuánto nos quedan? ¿5 minutitos? No alcanzamos a responder la actividad. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta el día de hoy. Este es el comienzo de esta unidad. Como les digo, vamos a ver esta principal unidad a lo largo de todo lo que nos queda. Recuerden que la actividad de esta unidad se encuentra al final de esta presentación, la cual va a ser subida ahora una vez se acaben estas clases, voy a empezar a trabajar en eso. Y recuerden que siempre se encuentra al final, ¿ya? Al final de la presentación se encuentra la actividad que hay que hacer. La actividad es cortita, no tiene... Profe, Cuénteme. la prueba esa que va a subir, ¿hasta Ujú. cuándo se va a enviar? Tienen hasta el ¿Hasta las domingo... 2? No, o sea, Ah, ya. se va a publicar hoy día hasta a las 2 de la tarde, pero tienen toda la semana para hacer, todo lo que queda esta semana, y tienen hasta el domingo 15 de noviembre para hacerla, ¿ya? Ah, ya, gracias, profe. Ujú. Ya. Dicho eso, déjame un poquito que voy a sacarle foto a la lista. Ah, entonces, guardo esto. Archivo, guardar como. Séptimo A1. Y ahora cambio acá. Wow. Espera un momento, espera un momento. Ah, y entonces ahora acá. Y ahora guardo esto como séptimo A2. Ok, ya. Ahora sí, chicos. Entonces me despido.